Buenos días y muchas gracias por la invitación, a la invitación de los senadores del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. Agradezco la presencia de ambos senadores, desde luego, Gil Suarte y Luis Sánchez, a los miembros del Consejo Técnico y desde luego a mis compañeros de mesa, a Carla, a Arturo Sánchez y desde luego al doctor Luis Carlos Ugalde. Creo que el tema que nos ha convocado es un tema muy importante, es uno de los temas centrales del sistema electoral mexicano. Por lo que ve al financiamiento, pues sabemos que hay un debate social, un debate público en torno al costo del financiamiento público. Se dice es muy elevado el financiamiento público, pero también hay otros debates, tal vez no de esa presencia social, como el tema de si debe mantenerse, por ejemplo, o no el financiamiento privado, o cómo debe distribuirse el financiamiento público entre los partidos. Yo en torno al financiamiento tengo tres comentarios. Respecto al financiamiento privado, sé que muchos partidos lo apoyan y que es importante, no está en los 30 puntos, porque, como dice la Constitución en el artículo 41, pues junto con el financiamiento público permite a los partidos y a los candidatos el desarrollo de la vida política, el desarrollo de las campañas. Sin embargo, por la experiencia que tuve como consejero electoral, pienso que el financiamiento privado es, como el financiamiento público, pero más el financiamiento privado, una fuente de corrupción. Porque cuando los empresarios aportan a una campaña, lo hacen esperando a cambio pues un contrato, una concesión, una obra. Creo que por lo menos debemos reflexionar en el tema del financiamiento privado y hasta dónde debe permitirse o restringirse el mismo. En el pasado proceso electoral observamos cómo el financiamiento privado en radio y televisión se utilizó para generar un mercado negro paralelo a lo que establece la propia Constitución. Como sabemos, la Constitución y el COFIPE prohíben la compra y adquisición de tiempos en radio y televisión, y sin embargo hay muchos indicios que nos indican que hubo un mercado negro paralelo en donde el financiamiento privado se utilizó, claro, de manera ilegal, para comprar tiempos en radio y televisión. Luego, el otro tema fundamental respecto al financiamiento, ya no al privado, sino al público, es lo que más demanda social genera, el costo del financiamiento público. Se dice es elevado. Como sabemos, el financiamiento público se calcula de acuerdo al artículo 78 del COFIPE, multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% de un día de salario mínimo en el DF. Y ha habido partidos, especialmente el PAN, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que han insistido en reducir el financiamiento público, establecer una regla de cálculo distinta. Y yo encuentro que hay tres escenarios. El primer escenario, que le llamo minimalista, sería calcular el financiamiento público, no como actualmente establece el COFIPE, multiplicando el padrón por el 65% de un día de salario mínimo, sino multiplicando pues el listado nominal, y con eso ya habría una disminución por el 65% de un día de salario mínimo, y eso provocaría una disminución en el financiamiento público, pero esa es la propuesta minimalista. Habría una propuesta mecanicista, que implicaría multiplicar no por la totalidad del padrón, sino por la mitad del padrón y por el 65%, y habría también una tercera propuesta, incentivista, que es la que han propuesto muchos legisladores, que consistiría en multiplicar por el número de ciudadanos que realmente participaron en el anterior proceso electoral, multiplicándolo por algún factor del salario mínimo. Pero desde luego estoy de acuerdo con esa propuesta de que el financiamiento público debe reducirse. Pero no solamente eso, sino cómo establecer un nuevo mecanismo para la distribución del financiamiento público. Actualmente, como todos sabemos, el financiamiento público se distribuye 70% en proporción a la fuerza electoral de cada partido y 30% de manera igualitaria. Este esquema, desde mi punto de vista, favorece a los partidos mayoritarios del país. Tal vez habría que repensar esta fórmula de distribución 70-30 y pensar en alguna fórmula 60-40 o 50-50. Sé que esto es difícil, porque esta fórmula permitiría incentivar
a las nuevas fuerzas políticas o a los partidos políticos minoritarios para que estuvieran en igualdad de condiciones. No debemos perder de vista que un elemento fundamental del sistema democrático pues consiste en que los partidos participen en las elecciones en una igualdad aproximada de oportunidades, y el actual esquema de financiamiento 70-30 desde mi punto de vista no propicia una igualdad aproximada de oportunidades para competir electoralmente. Estos son mis tres temas en materia de financiamiento. En materia de fiscalización, hay muchos temas que apunté aquí en mi esquema de exposición que son importantes. Por ejemplo, me hago la pregunta si ha resultado eficaz la unidad de fiscalización creada en la reforma electoral de 2007-2008. Desde mi punto de vista, no. Era mejor el anterior esquema, en donde existía una comisión de consejeros que realizaba la fiscalización. Desde luego, esa comisión de consejeros debe estar apoyada por un órgano técnico, una dirección ejecutiva o un órgano técnico de contadores que realice el trabajo de auditoría. ¿Por qué sostengo que no es un esquema eficaz el actual de la unidad de fiscalización? Por tres razones. Los consejeros no supervisan, no vigilan el trabajo de auditoría durante su ejecución. La segunda razón es que esta unidad de fiscalización no ha propiciado con sugerencias un marco reglamentario nuevo para la fiscalización. Las reglas de fiscalización que existen en el IFE sustancialmente son las mismas que existían desde hace muchos años. Y en tercer lugar, considero que es una estructura burocrática orientada a lo contable, que no realiza una interpretación adecuada de las normas en materia de fiscalización desde la Constitución ni desde la ley, desde el punto de vista de la fiscalización, tomando en cuenta los principios democráticos que establece el artículo 41 de la Constitución. Pero ¿qué otros defectos estructurales encuentro en materia de fiscalización? Bueno, creo que hay varios defectos estructurales. Los 30 puntos que plantearon los senadores del PAN y del PRD proponen algo al respecto. Creo que es equivocada la fiscalización a posteriori solamente, que tenemos que pensar en esquemas de fiscalización previos y concomitantes. Y algo muy importante, por ejemplo, insistir en que la calificación de las elecciones no pueda realizarse si previamente no se dictamina el proyecto consolidado sobre gastos de campaña, es decir, que la fiscalización de los gastos de campaña se realice de manera previa a la calificación de cualquier proceso electoral y no como ahora ocurre, como estamos observando. Por ejemplo, el IFE va a pronunciarse un año después, casi un año después de la calificación de la elección presidencial respecto a si hubo o no violaciones en materia de financiamiento o de tomas o de rebase de topes de gasto de campaña. Entonces creo que esas son algunas cuestiones importantes en materia de fiscalización. Habría otras, por ejemplo, algo en lo que ha insistido mucho el PRD es en el tema a nivel de propuesta de la propaganda utilitaria. Creo que una cosa que debe analizarse y discutirse por los señores legisladores es hasta dónde debe entenderse la propaganda como utilitaria, porque vemos que en las campañas se reparte desde una gorra o una pluma hasta un semoviente o material de construcción. ¿Qué debe entenderse por propaganda utilitaria? Las normas del COFIPE son escasas y no brindan muchas luces. Yo sería partidario de derogar la propaganda utilitaria, porque la propaganda utilitaria es un mecanismo pues, de compra y coacción del voto. Otros problemas que se están observando a consecuencia del proceso electoral del año pasado, del 2012, que tiene ahora el IFE, es el tema del prorrateo de gastos. Hay dos artículos en el reglamento de fiscalización que se refieren a este prorrateo, el artículo 177 y el 195 del reglamento de fiscalización. Y como sabemos, para decirlo de manera simple, porque se me está acabando el tiempo, para decirlo de manera simple, pues los partidos, la voluntad de los partidos determina cómo se realiza el prorrateo. Por ejemplo, estamos viendo que Peña Nieto en la pasada elección o el PRI determinó que pues para al candidato presidencial solamente se le prorrateara el 1 o el 2% y que a los otros candidatos, porque así lo decidieron, ¿no? Así lo decidió el PAN o el PRD,
pues que se les prorrateara del gasto compartido cerca del 40%. Entonces creo que no hay reglas homogéneas, reglas parejas, que esto no puede quedar a la voluntad de los partidos, sino que debe establecerse una regla fija o más clara de prorrateo. Hay otros muchos temas, en la segunda intervención me referiré a ellos. Por ejemplo, creo que un tema importante es el de los programas sociales, cómo fiscalizar el tema de programas sociales y también cómo reducir, por ejemplo, el manejo de recursos en efectivo en las campañas o el tema de las tarjetas de prepago. Pero bueno, eso me referiré en la segunda parte de mi intervención, porque ya consumí los 10 minutos que se establecieron para mi intervención. Muchas gracias. Al contrario, doctor Cárdenas, muchísimas gracias por su intervención. Le concedemos ahora el uso de la voz a la maestra Carla Humphrey Jordan. Gracias. Primero, me gustaría agradecer la invitación que hace el Senado de la República, los partidos, en concreto Acción Nacional y de la Revolución Democrática, para asistir a este foro. Es un honor también compartir mesa con quienes lo hago, que hemos sido ya conocidos de tiempo atrás en las trincheras electorales. Me parece que este es un tema muy relevante, la fiscalización y el financiamiento. La fiscalización la considero yo como una piedra angular de la materia electoral. Desde hace 20 años este país tiene o está pendiente de cómo se organizan las elecciones y me parece que ahora el gran reto es la equidad en la contienda electoral. La equidad parte, a mi juicio, de la fiscalización. Temas diversos como el de otras mesas que tendremos aquí, particularmente lo que tiene que ver con medios de comunicación, me parece que puede atenderse si lo vemos desde la perspectiva de la fiscalización. Toda aquella propaganda encubierta que favorezca a los partidos políticos o a los candidatos debe ser computada como costo de gasto de campaña. Me parece que así el medio de comunicación que quiera favorecer a un partido político o a un candidato verá que en lugar de hacerlo probablemente perjudicará, y veremos más adelante, quizá con sanciones muy severas, deben endurecerse las sanciones, pudiera hasta perder el registro del candidato que se vea favorecido. En materia de fiscalización, más que ninguna otra, quizá en materia electoral, la dinámica de las propias campañas, de los gastos de los partidos políticos y la forma en que erogan sus recursos hace que no todo, y me parece que esto lo hemos visto quienes hemos fiscalizado cerca partidos políticos, no todo debe estar contenido en la norma. Creo que debe dejarse amplitud a la autoridad electoral para que a través de reglamentos pueda ir par y paso haciendo frente a diversas situaciones que nos encontramos con los partidos políticos en cada una de las campañas y los procesos de fiscalización. Debe decirse que los partidos políticos normalmente intentan evadir el cumplimiento de la norma y por tanto es que la autoridad debe fortalecer el ejercicio y el cumplimiento a través de reglamentos que vayan atendiendo las situaciones novedosas que se vayan presentando. La transparencia y la rendición de cuentas no son una concesión de los partidos políticos, es una obligación a la que se encuentran sujetos en su calidad de entidades de interés público y de los recursos que manejan. Es por eso que si partimos de esta premisa es que daremos un nuevo vuelco a la fiscalización, ya que en los ejercicios, cuando menos cuando participábamos en el IFE, siempre se tenía mucho resquemor por preguntar a los partidos políticos, por causarles quizá un daño o lastimar alguno de sus derechos si se preguntaba concienzudamente sobre el ejercicio de un gasto. Los problemas más frecuentes a los que se enfrenta la fiscalización son, en efecto, la malversación de los recursos públicos con fines electorales y el ocultamiento de la información mediante creación y conformación de estructuras de financiamiento paralelo, que a través de ellos se compran, pagan, rentan e ingresan recursos en dinero y en especie a las campañas de los propios partidos políticos. Habría que decir ahí que me parece que todas las autoridades hacendarias y financieras del país debieran colaborar de forma permanente y no a requerimiento de la autoridad fiscalizadora con proporcionar la información respecto de proveedores y respecto de los partidos políticos. Aquellos proveedores que tengan relación con partidos políticos y también los partidos políticos deben entonces las autoridades, el SAT, la Secretaría de Hacienda e incluso la Secretaría de la Función Pública deben hacer del conocimiento de la autoridad en el momento que conozcan esta autoridad toda la información referente al manejo de recursos de los partidos políticos. Me parece que debemos cambiar el régimen de requerimiento para evadir o para poder conocer los secretos financieros, fiduciarios y hacendarios
creo que necesitamos entonces pasar a un nuevo esquema de fiscalización en que todas las autoridades que tengan por cualquier razón conocimiento de movimientos financieros de partidos políticos deban ponerlos en conocimiento de la autoridad competente. Los inconvenientes respecto a los requerimientos es, primero, los plazos son muy largos. Los plazos que prevé el COFIPE para que las autoridades financieras puedan contestar a los requerimientos de la autoridad son 30 días hábiles. Esto lo señala el artículo 79, párrafo tercero del COFIPE. Me parece que si nos situamos en un esquema de desahogo de quejas o bien de revisión de informes de gastos de campaña o de gastos ordinarios, es fuera de toda lógica que esperemos 30 días hábiles para que las autoridades puedan contestarnos un requerimiento de autoridad. Y también las sanciones. Un funcionario público que no proporcione la información que solicita el IFE me parece que debe ser sancionado. En la actualidad solamente se señala que se integrará un expediente y se remitirá al superior jerárquico del funcionario que haya cumplido tardíamente o de forma incompleta, lo cual desde luego obstaculiza las labores de la fiscalización, y en materia electoral pues nunca tenemos claridad de cuál sanción entonces es la que se hace acreedor el funcionario por no cumplir con el requerimiento. Me parece muy importante que debemos cerrar el círculo de la fiscalización, tanto a nivel federal como a nivel local. Las autoridades locales y federales deben compartir la información con la que cuenten. Recordábamos aquí en el año 98-99 que como parte del equipo que integraba el consejero Alonso Lujambio, del cual forma parte el maestro Arturo Sánchez y desde luego también el consejero entonces Jaime Cárdenas Gracia, como integrante de la Comisión de Fiscalización, impulsamos la firma de convenios de colaboración con todas las entidades federativas para el intercambio de información en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. No debe sorprender a nadie que yo afirme aquí que la mitad de las entidades federativas ni siquiera firmaron este convenio por presiones políticas de los titulares de los legislativos o bien de los propios congresos del Estado, por el miedo a compartir información federal y entonces ir acortando el círculo de revisión y análisis de dichos gastos. Creo que debemos cambiar también a que la autoridad electoral local o federal, al momento de tener conocimiento de movimientos en su entidad federativa, deba ponerlos en conocimiento de la autoridad competente en ese momento. Si esperamos a que se cumplan los plazos previstos en los convenios de colaboración, frecuentemente la información llega tarde, llega incompleta e incorporarla al propio círculo de revisión es muy complicado. Respecto de las propuestas que aquí se plantean, me parece que a mí me gustaría hacer la mayoría en temas de fiscalización, aunque hablaré de dos en temas de financiamiento público. La primera, un concepto que yo llamo como fiscalización en tiempo real. Quiere decir o supone un conjunto de condiciones. El primero, el control de ingresos y egresos a nivel federal y local. El flujo continuo y permanente de información de las autoridades financieras del país, como ya lo expliqué, no a requerimiento de la autoridad electoral. Plazos de entrega mucho más breves y con sanciones establecidas en los casos en que el aporte de información sea a través de requerimientos de la propia autoridad. También me parece que hay que modernizar el uso de sistemas informáticos que permitan la actualización y verificación permanente de los recursos de los partidos políticos. Sistemas de armonización contable, como ahora todas los organismos públicos están obligados a utilizar, me parece que tienen que implementarse también en los partidos políticos. Desde luego, por ejemplo, se hablaba aquí de la propaganda utilitaria, me parece que habría que implementar códigos de barras en todos aquellos bienes que van al almacén, en propaganda utilitaria, en propaganda electoral, transferencias electrónicas, movimientos online que sean verificables en todo momento, la facturación electrónica, que todos los aquí presentes cada vez que solicitamos ya una factura se hace ya vía electrónica. Estas facturas deben enviarse también ya a las autoridades electorales. Yo sería un poco más ambiciosa y prohibiría los pagos en efectivo. Creo que ya hemos pasado de una lógica de REPAPs, estos recibos por reconocimientos de actividades políticas que el IFE inventó reglamentariamente ya hace 10, 15 años, simplemente para aquellos pagos muy menores de gente que no estaba relacionada directamente con los partidos y por tanto no estaba dado de alto en la nómina. Me parece que esto, además de evadir impuestos, como ya lo se había planteado a nivel institucional, me parece que debemos ya empezar la dinámica de evitar los pagos en efectivo. Y
otro esquema dentro de esta fiscalización real, me parece que obviamente a la par de prohibir los gastos en efectivo, prohibir para los proveedores aceptar pagos en efectivo provenientes de partidos políticos o cualquier persona con un registro federal de causantes que quiera pagar algún bien o algún servicio con efectivo. Y algo que hemos denominado una fiscalización in situ. Me parece que los candidatos y los partidos políticos, particularmente en campaña, deben hacer del conocimiento de la autoridad electoral su agenda de campaña, con la finalidad de que funcionarios del Instituto Electoral puedan asistir a los eventos que crean pertinentes para verificar lo que ahí sucede, es decir, la magnitud de un evento, templetes, no sé, camiones, material utilitario, propaganda, etcétera, y entonces poder en ese momento dar fe de la magnitud y los gastos que puede haber implicado este evento. En una segunda etapa también me parece necesario plantear un preregistro de proveedores, un padrón de proveedores. Me parece que resulta inadmisible que se siga teniendo problemas con facturas apócrifas, localización de proveedores, facturas alteradas o de giros diversos al objeto social de la persona jurídica de que se trate. Debe establecerse un plazo para el registro de proveedores que a mi juicio pudiera ser en el primer día del proceso electoral hasta el inicio de las campañas, sanciones muy claras en caso de que los partidos políticos compren, renten cualquier bien o servicio fuera del catálogo de proveedores. Los proveedores deben tener también una sanción, pero los partidos políticos sin duda deben ser sancionados si compran a cualquier ente que no esté registrado en ese padrón. Pues ya acabaron los 10 minutos, pero me gustaría después comentar lo que tiene que ver con la unidad de fiscalización. Me parece muy relevante el esquema propuesto de una dirección ejecutiva, tal como el instituto hace frente al resto de sus obligaciones y por supuesto la prohibición legal de una comisión de fiscalización tal cual existía antes de la reforma de 2008. Gracias. Muchas gracias a usted, maestra Humphrey. Tiene el uso de la voz a continuación el maestro Arturo Sánchez Gutiérrez. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación a participar en este foro. Que no se nos olvide, esto es una cadena histórica de consultas. Cada vez que se hace un ejercicio de esto, y yo sigo pensando que solamente así podremos sugerir ideas a quienes van a legislar, de parte de quienes de alguna manera hemos estado involucrados en este tipo de procesos. Quisiera hacer el mejor uso del tiempo posible y quisiera partir de algunas premisas. Número uno, desde mi punto de vista, el modelo 2007-2008 para fiscalizar a los partidos políticos no funciona. Y no funciona no tanto por la eficiencia técnica de la revisión, sino por haber perdido el carácter de la fuerza política que tiene el órgano fiscalizador para poder tomar decisiones que, como dice la maestra Humphrey, se requiere en el momento tomar decisiones y impulsar ciertas actos de autoridad. Si una unidad autónoma con capacidad de gestión propia no tiene un paralelo político como es el Consejo General que le permita ir para adelante a la hora de fiscalizar a los partidos políticos, se atrofia y se queda solamente en lo que dice la letralidad de la ley. Y en ese sentido es que creo que no funciona. ¿Qué sí funcionó del 2007 y hay que mantener y echarlo para adelante? Todo eso que hizo la unidad de fiscalización, de profesionalizar los trabajos de fiscalización, de construir nuevos instrumentos de fiscalización, nuevas consultas con la Secretaría de Hacienda y demás. Entonces, mi punto es, en el extremo, regresar al esquema de una comisión del Consejo que permita que las autoridades que finalmente van a votar las sanciones puedan también proponer mecanismos de fiscalización. Segundo, darle seguimiento al cumplimiento de esos mecanismos y tercero, tener los elementos suficientes para poder aplicar las sanciones correspondientes. Esa sería una primera premisa. Segunda premisa. ¿Sí? Tenemos un problema que baña a los dos temas que estamos trabajando el día de hoy, fiscalización y financiamiento, y que no tiene todavía una solución, que se llaman candidaturas independientes. Esta ya no es una hipótesis, esto ya está en la ley. Parte del trabajo legislativo de ustedes, señores senadores, va a ser poner sobre la ley las características de estas candidaturas. A mí lo que me preocupa no es su existencia, sino el impacto en el íntegro, la íntegra redacción del COFIPE, ni
el Código Federal Electoral, ni la Ley de Medios, ni la autoridad y la tradición del Instituto Federal Electoral, ni de los institutos locales, ni las leyes locales estuvieron diseñadas originalmente para contemplar la participación de esta figura. Y en ese sentido, esta es cirugía mayor. Hay muchos artículos que hay que tocar. Me detengo en la parte de fiscalización, porque entonces empezamos a tener otro tipo de problemas. Cómo fiscalizar las campañas de las candidaturas independientes de una manera que no sea ni más encajosa que los partidos políticos, ni menos responsable de rendir cuentas. Y eso abre un capítulo nuevo. Y en materia de financiamiento sucede lo mismo. ¿Cómo dar o no dar financiamiento a los candidatos independientes para después tener el correlato de la fiscalización, y cómo ese financiamiento no rompa o entorpezca la equidad que se busca en la competencia a través del financiamiento público? Entonces, estos dos elementos, bueno, bañan toda la problemática que estamos trabajando de fiscalización y de financiamiento a los partidos políticos. Ahora bien, entrando en materia de fiscalización, bueno, yo creo que técnicamente la maestra Humphrey nos dio una lección de una cantidad de detalles que hay que tomar en cuenta a la hora de fiscalizar a los partidos. Este tipo de decisiones me parecen muy importantes a la hora de remodelar la fiscalización en el país, pero tocó 3 puntos de diferente nivel: lo que tiene que estar en la Constitución, lo que tiene que estar en la ley y lo que tiene que estar en los reglamentos. Y de alguna manera, por la tradición jurídica que tenemos, más nos vale que en la ley se apunte lo que se tiene que reglamentar para que el IFE en efecto lo reglamente. Y ahí es en donde tenemos que tener mucho cuidado en lo que hay que hacer. Entonces, cualquier cosa que hagamos en fiscalización debe tener mucha claridad en estos 3 niveles. Déjenme decirles que yo veo en materia de fiscalización una gran problemática. Una cosa es, por un lado, la buena contabilidad, la buena administración de los recursos, la buena seguimiento de las balanzas de comprobación, conciliaciones bancarias, respeto a los límites y demás que pueden hacer los partidos, y que eso requiere de un seguimiento y una fiscalización, y eso es una de las tareas fundamentales de la fiscalización. Y la otra parte es cómo hacer una fiscalización que asegure que hubo equidad en la competencia. Son 2 trabajos diferentes. Podríamos poner un ejemplo: se puede tener una muy buena contabilidad en el partido político, ¿sí?, pero ser sumamente inequitativo porque rebase topes de gastos de campaña. Entonces, ¿cómo lograr que la fiscalización que hace el IFE nos dé muestra clara de la contabilidad, que requiere tiempo? Esto no se puede sacar en 2 meses, un poco para hacer el objetivo que dice el doctor Cárdenas, de que estuviera lista la fiscalización antes de la calificación de las elecciones. Esto no es factible, pero al mismo tiempo, ¿cómo resolvemos garantizar que la fiscalización sí nos dé luz de que hubo equidad y que no hubo rebase de topes de gastos de campaña? Aquí se trata de encontrar un mecanismo que nos permita encontrar qué fiscalizar en qué momento, qué tipo de información debe tener la autoridad desde el principio, y qué tipo de dictámenes puede emitir previamente a la calificación de la elección o antes de la toma de posesión. Y este es un trabajo de diseño de fiscalización que yo creo que debe estar apuntado en la ley, pero que debe en alguna manera resolver el Instituto Federal Electoral a través de reglamentos. Y aquí es en donde caben algunas de las propuestas que yo traía que menciona la maestra Humphrey. Esta idea del gasto en línea, esta idea de la fiscalización in situ, esta idea del padrón de proveedores, me parece que es justamente una nueva generación de fiscalización que debe desarrollar el IFE, echada para adelante, como es un poco el momento. ¿Qué quiere decir gasto en línea? Ya tenemos una gran cantidad de mecanismos informáticos y de seguimiento computacional que permiten tener una gran cantidad de gastos perfectamente controlados que la autoridad electoral puede seguir desde su momento. ¿Por qué nos interesa la campaña? Porque ahí es en donde se va la equidad. Pero tenemos 2 años para practicar en los gastos ordinarios de los partidos. Los partidos cotidianamente gastan. ¿Por qué no estar informados permanentemente en línea de la contabilidad de los partidos políticos? En materia de campañas, la fiscalización in situ, pues,
se hizo una gran reforma electoral importante en donde se podía decir la unidad de fiscalización puede fiscalizar durante las campañas determinadas actividades. Sí, pero no podemos hacer un desplegado público para decirle, partido en campaña, te vamos a caer tal día en tal mitin que vas a hacer. Esta fiscalización in situ es mucho más dinámica y mucho más activa. ¿Qué necesitamos? Poner los lineamientos, al menos en las exposiciones de motivos que permitan a la autoridad ir hasta allá, porque siempre habrá una excusa. Lo dice muy interesantemente la maestra Humphrey, los partidos no quieren cumplir la ley y los partidos quieren darle la vuelta a la ley. Sí, y es como cualquier pagador de impuestos. ¿Qué va uno con su contador? ¿Cómo le hago para no pagar impuestos? Entonces necesitamos elementos que permitan hacerlo. El padrón de proveedores como otra buena propuesta. Pues sí, yo en un extremo me había animado a que algún tipo de gastos programables anualmente por los partidos o incluso en las campañas también se sujetan a los controles que tienen otras instancias públicas, como es la ley de adquisiciones. ¿Por qué no transparentar este tipo de mecanismos? No se puede con todo, pero sí hay gastos anuales y gastos generales que tendrían que ser de alguna manera dictaminados y que garanticen que el dinero se está gastando bien. No estoy pensando en la comida de los candidatos durante 6 meses de campaña o 4 meses de campaña, pero hombre, sí hay una cantidad de mecanismos que se gastan anualmente y que le darían más transparencia a este tipo de problemas. En la materia de financiamiento, estoy de acuerdo con varios temas que se han mencionado por parte del ingeniero, doctor Cárdenas. Sí creo que hay 3 puntos importantes. Uno, el 30-70 revisión, me parece muy bien, pero no se nos olvide un asunto. En materia de financiamiento no está resuelto todavía el objetivo inicial, que era fortalecer a los partidos y fortalecer al sistema de los partidos. La fiscalización los fortalece, el financiamiento también, pero el esquema de la equidad no debe ser tal que no permita el fortalecimiento de los partidos. Pongo 2 ejemplos y con esto termino. A pesar del gran crecimiento del financiamiento de los partidos en el año 96, y con el reparto de los recursos inmenso que se dio en 97 y 98, 2 candidatos recurrieron a financiamiento ilegal a la hora de las campañas presidenciales del 2000. Y eso nos pone sobre la mesa un problema. ¿Qué se requiere para hacer partido y qué se requiere para hacer campaña? Necesitamos fortalecer a los partidos como instituciones y parte del financiamiento tendría que estar etiquetado para allá, y necesitamos resolver la equidad en las campañas, que tendríamos que poner en la ley del uso del financiamiento de manera diferenciada para poder llegar a que se cumplan los objetivos de la ley. No nada más dar dinero, sino que México cuente con partidos fuertes, con un sistema fuerte de partidos, y además que las campañas tengan un acotamiento claro del uso de los recursos. La ley ahorita permite que cualquier dinero que llegue a los partidos se utilice en cualquier cosa, no nada más en una campaña o en gastos ordinarios, sino incluso en cualquier campaña local. Si no diferenciamos ahí, vamos a seguir teniendo el problema de que cualquier cosa que entre los partidos podría tener un uso muy diverso a su interior. Se me acabó el tiempo, hay otras ideas, después seguimos. Gracias. Muchas gracias, maestro Arturo Sánchez, por esta intervención. En el turno de la mesa le damos, además de la bienvenida, la palabra al doctor Luis Carlos Ugalde. Muchas gracias, senador Gil, muchas gracias al senador Luis Sánchez y a todos los que están aquí presentes por la invitación, y a mis colegas de mesa, a los que tengo aprecio personal y profesional. Antes de entrar a discutir medidas, me gustaría hacer una reflexión sobre el modelo de financiamiento de partidos políticos y de campañas en México. En mi opinión, este modelo de financiamiento predominantemente público fue eficaz en su momento cuando fue creado en los años 90 para nivelar las condiciones de competencia entre partidos. Pero a 17 años de distancia me parece que ha sido ineficaz para evitar la influencia indebida del dinero en la política. Me parece que ese es el tema central para poder discutir qué hacer en una nueva reforma electoral. Evaluar por qué este modelo ha sido ineficaz para evitar la influencia desmedida, indebida y corruptora del dinero en la política.
Aunque la reforma electoral de 2007 redujo las administraciones del IFE a las campañas políticas, el hecho hoy es que el costo real de las campañas ha aumentado. Equiparar administraciones del IFE con costo de la democracia electoral es un error y engaña y no permite ver el hecho real de que el financiamiento del IFE es solo uno de los componentes del financiamiento que los partidos reciben o que los candidatos reciben para pagar sus campañas políticas. Según el estudio Fortalezas y Debilidades del Sistema Electoral Mexicano, que patrocinó el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y realizó Integralia y que se los distribuirán en unos momentos, por cada peso de financiamiento presupuestal del IFE a las campañas políticas, hay más de 4 pesos de financiamiento ilegal y no reportado que reciben las campañas y que usan para cubrir sus costos. Debemos decir que hoy ya tenemos en México un sistema predominante de financiamiento privado de las campañas políticas, a pesar de que la mayor parte de ese financiamiento no se reporte, sea ilegal, sea de forma líquida y de fuentes en ocasiones desconocidas. Ese es el hecho que tenemos que decir. Nuestro sistema de financiamiento público es sobrepasado por el sistema de financiamiento privado paralelo y no reportado. Y como no se reportan la mayor parte de los ingresos para financiar campañas, pues tampoco se reportan buena parte de los gastos. Puesto de una manera, el sistema de fiscalización del IFE, que es mejorable, pero que es sólido en muchos aspectos, está solo revisando una menor parte de lo que ingresa y se gasta en las campañas políticas, de tal forma que, en mi opinión, la solución a este problema de la influencia indebida del dinero en la política no pasa por la fiscalización, pues esta solo revisa una parte menor de lo que ocurre en las campañas. Pasa fundamentalmente por el hecho de revisar por qué las campañas requieren tanto dinero para operar. Y como los ingresos no se reportan y los gastos no se reportan, con frecuencia los topes de gasto de campaña se rebasan. De acuerdo a muchas entrevistas anónimas que se hicieron para este estudio, legisladores, exlegisladores, candidatos, excandidatos a todo tipo de cargo público reconocen en privado, y esto es algo conocido que se dice en este país pero nunca de manera pública, los topes no responden a la realidad de los mercados, los topes se rebasan con frecuencia varias veces por candidatos de los partidos en plural, en muchos cargos de elección popular, de tal forma que en ese tema también estamos en un mercado simulado. Este sistema paralelo de financiamiento no registrado, no reportado y de gastos que tampoco se reportan, tiene un impacto corruptor, no solo de las campañas políticas, sino sobre el sistema democrático del país. Y permítanme hacer esta reflexión porque creo que este es el tema de fondo de cómo el costo creciente de las campañas está teniendo un impacto corruptor sobre el sistema democrático mexicano. Como hay un sistema paralelo de financiamiento de campañas que es, reitero, ilegal y no reportado, se genera corrupción gubernamental porque quien da dinero a una campaña evidentemente lo hace con la expectativa de un pago futuro. Y este pago futuro se llama contratos de obra pública, contratos de adquisiciones, permisos de gobierno para diversas cosas como construcción, restaurantes, derechos de vía pública, entre otros. Y esto genera que los candidatos que ganan pues tienen que pagar las facturas de su campaña, y esto significa en ocasiones manipular los mecanismos para asignar obra pública, asignar contratos, asignar permisos. Y este es un tema, me parece que es el tema de fondo. La corrupción política gubernamental que en México ha crecido en los últimos 10 años no se va a combatir y no se va a poder evitar si no se ataca primero el costo creciente de las campañas, que es, en mi opinión, uno de los orígenes del problema de la corrupción en México. Habiendo dicho este breve diagnóstico, paso a decir qué hacer. Y antes de decir las medidas específicas que ya han dicho algunos de mis colegas, primero quisiera dar 4 reflexiones de enfoque antes de pasar a las medidas concretas. Primero, me parece que en el tema del financiamiento y la fiscalización, así como cualquier otro tema de la reforma electoral,
regular menos significa regular mejor. Y esto lo digo porque en México ha habido una tradición de sobreregulación en materia electoral y ya escucho en el debate público quienes quieren solamente aumentar las infracciones, aumentar las sanciones, aumentar los castigos para convertir a nuestro COFIP en una Biblia, en una enciclopedia, y eso me parece que es una cosa que se debe evitar. Regular mejor requiere regular menos. Segundo tema, tenemos que aceptar y decir que se trata de problemas sistémicos, no propiedad de uno u otro partido político. El tema de los gastos excesivos de campaña, el tema del financiamiento paralelo ilegal, ha sido practicado más o menos por los partidos políticos en México y debemos decirlo. Cualquier partido se enfrentará a estos problemas si las causas estructurales del costo de las campañas se mantienen. Son problemas sistémicos. El tercer reflexión de enfoque es que, en mi opinión, los enfoques sancionadores no funcionan por sí mismos. No creo que elevar las sanciones, establecer prohibiciones, incluso poner pena de muerte a quien rebase el tope de gastos de campaña sea la vía para combatir este problema. El enfoque punitivo, hay evidencia de la evolución de las sanciones económicas del IFE a los partidos, no han cambiado mucho el comportamiento de los partidos y por lo tanto pensar que ahora sí lo van a cambiar por endurecer las penas es ingenuo. Y cuarto, lo más importante, para combatir este problema del costo creciente de las campañas, lo que hay que atacar es las causas y no las manifestaciones. Atacar las causas en lugar de poner castigos. Si solamente ponemos castigos, sin combatir las causas, vamos simplemente a generar más litigiosidad, más evasión y no vamos a solucionar el problema. ¿Qué instrumentos se deben entonces usar para combatir lo que en mi opinión es el problema de fondo? Un sistema o un modelo de financiamiento público que no ha evitado la influencia debida del dinero en la política, o puesto al revés. Lo que debemos combatir es el efecto corruptor del dinero en la vida democrática de México y eso requiere reducir los costos estructurales de las campañas. ¿Por qué las campañas han aumentado de costo? Creo yo que por tres razones fundamentales. Primero, por la enorme liquidez de las haciendas locales, con una fiscalización exigua que ha generado estímulos políticos para gobernadores, presidentes municipales y otros actores para usar parte de esas excedentes para motivos políticos. Segundo, como define el estudio que les distribuiré en unos momentos, las crecientes prácticas de clientelismo electoral que requieren sumas crecientes de dinero en efectivo para intentos de compra del voto, estrategias de movilización del votante, que reitero, también son practicadas por todos los partidos políticos. Y tercero, detectamos en este estudio que el pago de la cobertura informativa, sobre todo en medios locales, sobre todo en prensa, es un costo creciente que todos los partidos están resintiendo. Y cuando digo resintiendo, lo digo porque en ocasiones muchos medios locales particularmente se han convertido en una suerte de extorsionadores de candidaturas, de campañas, y piden dinero a todos para darles cobertura, y esto ha encarecido de sobremanera el costo de organizar campañas. El mecanismo facilitador que hace que el dinero tenga una influencia en este sistema de financiamiento paralelo es dar dinero a cambio de un pago futuro. De tal forma que lo que tenemos que hacer es diseñar instrumentos que nos permitan atacar estas causas estructurales y romper este mecanismo facilitador. Como se me ha acabado el tiempo, agradecería mucho que alguno de los senadores presentes me preguntara las medidas específicas. Son 8, muy puntuales, porque no quiero abusar del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ugalde. Me permito hacer la primera pregunta. ¿Podría usted exponer los 8 instrumentos? Te agradezco mucho. Es una manera muy elegante de violar el tiempo y mis amigos no me van a querer mucho. Los instrumentos en especial, creo yo, varios de ellos son de carácter no electoral y por lo tanto no tienen nada que ver con la reforma electoral, pero son fundamentales. El primero, que se ha discutido ampliamente en otros temas y en otras reformas, es el tema de la fiscalización de las haciendas locales. Si ese propósito no se logra, me parece que el sistema de fiscalización del IFE está cojo. Requerimos una fiscalización oportuna, eficaz de las haciendas locales. Y esto es una agenda que por sí mismo tiene muchos temas y no entraré en eso.
Segundo, el tema del clientelismo electoral. Es un tema difícil de combatir porque está arraigado, es un mecanismo voluntario, es un mecanismo cultural e incluso de mercado. Jaime Cárdenas comentaba hace unos momentos la idea de prohibir utilitarios. A mí me parece que si prohíbes utilitarios o prohíbes costales de cemento, lo que vas a hacer es cambiar la modalidad de entregar prebendas y le vas a hacer otro tipo en efectivo o mediante cosas o regalos que no sean visibles. Me parece que se trata de un fenómeno que no solamente es propiciado por los partidos, sino cada vez más por la propia sociedad. De tal forma que aquí mi propuesta es, debemos que combatir la liquidez de dinero, que es la que permite pagar estas prácticas, tal forma que me parece para combatir el clientelismo más eficaz el tema de la unidad de lavado de dinero, temas de inteligencia financiera y otra vez más de fiscalización de haciendas locales para evitar que flujos de dinero en efectivo puedan ser desviados para comprar varillas, regalos y dinero. La tercera medida me parece que pasa por reducir la adicción de los medios de comunicación, en particular algunos locales, en particular la prensa, al dinero público. Me parece que parte de lo que ha causado la adicción por cobrar la cobertura a los partidos tiene que ver mucho con el gasto creciente en propaganda gubernamental. Si se analiza, por ejemplo, cómo creció el gasto del Poder Ejecutivo Federal entre 2007 y 2011, fue un incremento de 536%. Pasó de menos de 1,000 millones a más de 5,000 millones en un periodo de 5 años. Y este flujo creciente de recursos hacia los medios de comunicación lo que ha generado en algunos de ellos es, primero, que surjan muchos de ellos para capturar estos recursos presupuestales crecientes y segundo, que muchos de ellos empiecen a generar mercados paralelos y ese mercado paralelo se llama campañas y candidatos de donde sacan recursos crecientes. El cuarto instrumento me parece que pasa por el tema del sistema de licitaciones y permisos gubernamentales, porque esto es donde se genera el quid pro quo entre quien da dinero de manera ilegal a una campaña a cambio de recibir un pago político futuro. Me parece que se va a lograr más a través de revisar cómo se asignan licitaciones y contratos de obra pública para evitar su manipulación. Eso tiene un mayor impacto sobre la fiscalización y los gastos de campaña que cualquier otra medida. La quinta, revisar el modelo de financiamiento privado. Tenemos un sistema incongruente de financiamiento privado entre los topes de contribuciones individuales, entre los topes que cada partido puede recibir de financiamiento privado y entre los topes de gastos de campaña. Puesto de otra manera, tenemos un sistema ficticio como vergonzante de financiamiento privado, pero en la realidad este financiamiento es el mayoritario en México, tal forma que hay que revisar si habría que cambiar los topes de contribuciones individuales, porque lo que se trata es de transparentar lo que ya es mayoría, tal forma que o lo escondemos y decimos que no existe, o lo tratamos de legalizar con montos propicios, adecuados y correctos para la democracia mexicana. Esto me lleva a la sexta propuesta, que tiene que ver revisar topes de campaña irreales que se cumplen muy poco y que yo sé son políticamente incorrectos proponer cambiarlos al alza. Pero otra vez, o mantenemos la simulación de topes que casi nadie respeta o los ajustamos para que sean más realistas. 7, ya lo dijeron mis colegas, la fiscalización en tiempo real. Y solamente en octavo tema yo hablaría del tema de sanciones. Creo que este debe ser el último tema una vez que se hayan resuelto los asuntos estructurales del costo de las campañas. Gracias y perdón por abusar del tiempo. Muchas gracias, doctor Luis Carlos Ugalde, por su intervención. Está abierta la mesa para debate. Evidentemente, nuestros ponentes tienen ocasión y oportunidad de intervenir en una segunda ronda. Los inscribiría en el orden que me lo soliciten. Senador, los miembros del Consejo Técnico, ¿alguna pregunta? El doctor Santiago Nieto. Para tratar de... Creo que aquí hay dos visiones, por lo menos alcanzo a apreciar. Una visión que implica tratar de regular o tratar de transformar el sistema de fiscalización y de financiamiento de los partidos políticos y los candidatos independientes en el sentido de establecer mayores, una disminución en la administración de recursos para las campañas, por otro lado establecer un tipo de sanciones para todas las personas que vulneren estos topes, y otro modelo que está pensando en que la realidad nos ha rebasado.
digamos, los dos modelos a mí no me parecen incompatibles, pero tenemos que ver cómo pueden ser resueltos por parte de la legislación este tipo de problemas, porque si estamos pensando en que la sanción por sí sola no establece ningún tipo de desincentivo de las prácticas negativas, podemos tener razón. Sin embargo, ¿cuál sería el mensaje que se estaría mandando dentro de la sociedad? Desde esta perspectiva, yo quisiera plantear algunas preguntas para el doctor Cárdenas respecto a la unidad de fiscalización. ¿Cuál sería entonces el modelo que se tendría que utilizar? Una dirección ejecutiva que realizara estas funciones, que fuera su trabajo revisado por una comisión de consejeros que a su vez propusiera al Pleno las sanciones y el procedimiento, o se estaría pensando en un movimiento en un órgano colegiado que tuviera presencia de varios elementos para poder cada uno de ellos presentar un proyecto y tener una discusión en el órgano, en la dirección o en el órgano colegiado y no llevar ese tipo de discusiones en una primera instancia ante el órgano. Respecto para la maestra Carla Humphrey, creo que habría dos preguntas importantes. Primero, ¿cómo hacer el flujo de información? ¿Qué tendría que hacer el Instituto Federal Electoral y su relación con el sistema de administración tributaria, con la unidad de lavado de dinero, con incluso los mecanismos de facturación electrónica para efecto de tener un mayor control y lograr este modelo de fiscalización en tiempo real? Y el segundo momento es cómo se podría plasmar la forma de control de las haciendas locales a través de los movimientos locales en las campañas electorales. Y si esto debe de implicar una transformación en el sistema de sanciones a los servidores públicos y a los administradores de las campañas electorales, y cuál sería la función en todo caso del Instituto Federal Electoral en este modelo. Para el maestro Arturo Sánchez, un poco la idea de tenemos en temas de candidatura independiente varios modelos de fiscalización y financiamiento a nivel local. ¿Cuál podría ser el mejor escenario para el modelo federal que tendrá que ser regulado por el Congreso de la Unión? Y para el doctor Luis Carlos Ugalde, el problema central, creo que usted lo plantea muy bien, es qué hacemos con este sistema de financiamiento paralelo de corte privado que ha inundado las campañas electorales. Se han planteado que subir los topes de campaña o subir la posibilidad de aportaciones individuales podría tener un mecanismo, un modelo más real, pero esto no nos podría llevar a una pendiente resbaladiza para que si no se combaten el resto de las causas que originan este problema a nivel local, que se requerirían desde mi particular punto de vista esquemas de responsabilidad de servidores públicos o esquemas de control de la federación hacia los estados, ¿cómo hacer que eso no se convierta en una pendiente resbaladiza para efecto de que tengamos que estar aumentando de manera exponencial cada campaña electoral? Muchas gracias. Gracias, doctor Nieto. Doctor César Astudillo, por favor. Gracias. Decía Ortega y Gasset en uno de sus libros más conocidos que no hay plenitud de los tiempos, y se refería a que siempre tenemos expectativas que cumplir y cuando las cumplimos surgen nuevas expectativas. Yo creo que esto nos está pasando mucho en materia electoral, porque comparto lo que dice Luis Carlos Ugalde. El modelo de financiamiento y de fiscalización fue pensado con un objetivo en los años 90, que era fortalecer a los partidos y como agrupaciones políticas, y también establecer una cancha pareja o más pareja para que pudieran competir. Yo creo que si esas son las premisas que se tuvieron al principio del modelo de financiamiento y también de fiscalización, creo que debemos pensar si ya cumplimos con esos cometidos y han surgido justamente nuevas preocupaciones. De hecho, en esta idea de fortalecer a los partidos, se hizo un modelo financiamiento fundamentalmente público, y no interesó en su momento el financiamiento privado, porque se entendió que lo importante era fortalecerlos con dinero de las arcas públicas. Y también esto tuvo impacto en el modelo de fiscalización, que se entendía debía ser eminentemente posterior.
Si hoy en día tenemos nuevas exigencias, entonces es cuando se empieza a plantear si debemos de ponerle atención ya no solo al financiamiento público, sino básicamente, como decía Luis Carlos Ugalde, si el dinero mayor está en lo privado, tenemos que ponerle atención ahí. También tenemos que ponerle atención a en qué momento vamos a fiscalizar a los partidos, y también hay que decirlo, si hoy no vale la pena que una vez que el Estado ya hizo su parte fortaleciendo a los partidos con dinero público, si no es momento también de que haya un hasta aquí y también abrir más posibilidades para transparentar el financiamiento público. De tal suerte que, digamos, esto también me lleva a otra reflexión. En 2007 intentamos hacer un ejercicio de homologación de elecciones con vistas a crear mayor gobernabilidad, empatar las elecciones para que el ciudadano no estuviera constantemente recurriendo a las urnas, pero también creo que no tuvimos la capacidad de ver todas las derivaciones que tenía, y una de ellas la estamos viendo ahora y está haciendo crisis. Esta es una pregunta directa para el maestro Arturo Sánchez. ¿Por qué? Porque me parece que una de las cuestiones que está ahí es, hoy en día tenemos elecciones homologadas en donde el mismo día vamos a elecciones federales y elecciones locales, pero las normas no se hacen cargo, justamente en tema de gastos, de establecer bases de cómo determinar a quién se le cargan esos gastos. Ciertamente, en algún momento, digamos, hasta ahora, el tema del prorrateo hizo crisis. Aquí la cuestión es ver cómo podemos establecer bases para establecer esos mecanismos de coordinación entre instituciones electorales de los estados y las autoridades federales para efectos de determinar a quién se le cargan estos gastos, si es necesario que en lugar de que esto esté en los reglamentos del IFE, si hay que también subirlo a la legislación. Una pregunta también para la maestra Humphrey. Me parece muy importante, y esto también, la pregunta es si sería objeto de, ahora que se está discutiendo la ley de partidos, meter como obligación de los partidos establecer un sistema de armonización contable, digamos, sobre las bases también de la legislación o las bases del IFE, y que ese sistema de armonización al que estarían obligados se pudiera empatar con un sistema nacional de contabilidad de los partidos, que si bien no nos va a dar el 100% de la fiscalización al momento, sí me parece que podríamos avanzar en mayor medida para tener en tiempo real los movimientos de los partidos. Para el doctor Jaime Cárdenas, me parece que aquí también coincide la postura de Jaime con la postura de Arturo, en el sentido de volver al esquema anterior en el modelo institucional de la fiscalización. La pregunta es, ¿qué tanto, digamos, hemos ganado en profesionalización, qué tanto perderíamos? Y en cambio se podría pensar en de nuevo politizar, digamos, en una especie de politización del seguimiento del financiamiento. Y finalmente, para también Luis Carlos Ugalde, me parece que es importante destacar que hay cosas que tienen un pie fuera de lo electoral, pero que inciden directamente en lo electoral, de tal suerte que ciertamente no solo necesitamos una reforma al sistema electoral, sino sobre todo una reforma de controles, y me parece que lo que está más descontrolado ahora es el ámbito de los estados. ¿Hasta qué punto necesitamos una reingeniería del 116 para establecer nuevas bases para el control interno en los estados, que es lo que está generando estas distorsiones al modelo electoral? Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera también un poco insistir en una de las expresiones que utilizó el doctor Ugalde, que me parece de la mayor relevancia. Las sanciones en sí mismas no resuelven los problemas, ni tampoco generan o inhiben los comportamientos en el sentido virtuoso que se espera. Creo que en eso tiene toda la razón. Cuenta también la efectividad de la autoridad para aplicar esas sanciones, la probabilidad de que la conducta irregular se identifique, se investigue y se sancione. Y eventualmente también la inteligencia de las reglas. Yo creo que las reformas recientes, las que han reducido los topes de financiamiento y también los topes de gasto, están generando un mercado negro, ese famoso financiamiento paralelo, que hoy por primera vez, afortunadamente, ya se puede medir con evidencia relativamente empírica sobre cuál es el impacto de ese modelo normativo sobre los comportamientos electorales. Pero me planteo en el punto de vista del doctor Ugalde. Si las sanciones actuales
si las sanciones actuales tienen por lo menos un efecto inhibidor de esos comportamientos. En el Distrito Federal existe la posibilidad de anular la elección, y entiendo también la inhabilitación del candidato, si hay rebase de topes y hay fiscalización previa a la calificación de la elección. No se puede no se puede otorgar la calificación de la validez de la elección si no previamente se ha resuelto la revisión de los informes. No conozco un caso de nulidad de la elección en el Distrito Federal. Es decir, ya existe ese modelo sancionatorio al que aspiramos como una medida, digamos, verdaderamente fuerte, eficaz para inhibir estos comportamientos. No conozco un caso de nulidad en el Distrito Federal, pero tampoco tengo la intuición o la percepción de que ya se hubiese corregido también el problema del gasto. Mi preocupación es la siguiente: si no estamos entonces, o no estamos frente al deber de construir un modelo un poco más comprensivo, que no solamente toque las sanciones, sino también toque la inteligencia de las reglas y también la efectividad de la autoridad para aplicarlas correctamente. Y es donde quiero plantear el otro tema de mi pregunta. Yo comparto la tesis de que el modelo de fiscalización de la reforma 2008 desde el punto de vista orgánico no es el mejor. Creo que es un modelo inercial. La unidad de fiscalización se convierte nada más en un buró de contadores que aplican las reglas y no tiene ningún incentivo a la innovación, ningún incentivo al mejoramiento progresivo de estas prácticas de auditoría. Si bien se han avanzado en algunas prácticas de auditoría que antes no se hacían, como por ejemplo ir a visitar los eventos, contar las cachuchas, las camisetas, parece que no hay desde la unidad de fiscalización un impulso a mejorar los procesos de auditoría y fiscalización de los actores electorales. Si entonces también debiéramos repensar el modelo de fiscalización desde el punto de vista orgánico, y también quizá pensar que no debiera ser el IFE quien lo haga, sino una autoridad distinta, independiente, cuya única función sea esa. Un poco lo que sucede en Estados Unidos. La Comisión Federal de Elecciones lo único que hace es revisar el financiamiento y el gasto de los partidos políticos. No organiza elecciones, no instala casillas, no hace capacitación, no aplica las reglas disciplinarias, no aplica las sanciones. Se encarga únicamente de revisar ingresos y gastos. Planteo pues esa pregunta de si es necesario ir hacia un modelo quizá orgánico diferente. Muchísimas gracias por sus respuestas de antemano. Gracias. Está abierta la mesa para ustedes en el orden que ustedes me lo pidan. Doctor Jaime Cárdenas, por favor. Yo voy a hacer voy a dar respuesta a las preguntas que se nos formularon, pero también quiero reaccionar a lo que ha señalado Luis Carlos Ugalde. Yo coincido con él en el diagnóstico, en el sentido de que hoy prevalece más en los hechos, ¿no?, en violación a la Constitución y a la ley, el financiamiento privado prevalece más que el público, ¿no? Como sabemos, la Constitución dice que debe prevalecer el público sobre el privado, pero en los hechos, en las campañas, en la vida política de este país, pues prevalece el privado sobre el público. Y el privado, ya se dijo aquí, tiene muchos incentivos negativos, porque quien aporta recursos a una campaña, pues no solamente son los ciudadanos interesados en apoyar a su partido o a su candidato, son grandes intereses económicos, algunos de carácter legal establecido, y otros pueden ser hasta del crimen organizado. Y los que aportan recursos a una campaña, como también ya se señaló por varios de los que hemos intervenido en la mesa, pues lo hacen a cambio de contratos, permisos, concesiones. Es decir, esto provoca o genera un proceso muy perverso, un proceso de corrupción política y pública muy grande en México, y vincula indebidamente a las clases empresariales con la clase política, donde puede ser la clase política o los representantes populares rehenes o correas de transmisión o simples representantes de grandes intereses económicos. Y esto lo estamos viendo y observando desde hace algunos años en el Congreso mexicano. ¿Cuántos legisladores no son representantes de intereses económicos o mediáticos en México? Entonces yo coincido plenamente con ese diagnóstico, y desde mi punto de vista, pues la solución tiene que ser radical, y pienso que la única solución a este problema es prohibir
cualquier tipo de financiamiento privado. Es decir, que las campañas en México solamente se financien con financiamiento público, con recursos públicos, claro, legales, no recursos ilegales, y prohibir totalmente el financiamiento privado. Mientras no prohibamos el financiamiento privado, siempre va a haber una puerta o una ventana de introducción de dinero legal e ilegal en las campañas políticas en México. También coincido con lo que se ha dicho en la mesa respecto a que el tema rebasa lo estrictamente electoral, ¿no? El propio senador Gil Suárez lo decía, ¿qué se puede hacer? ¿Puede fiscalizar otra autoridad estos recursos, estos ingresos, estos egresos? Bueno, yo en principio no estaría de acuerdo con que fuera otra autoridad. Creo que sí, el modelo de fiscalización en el IFE hay que modificarlo, pero sí estoy convencido que hay en México dos grandes reformas estructurales, que para mí son las auténticas reformas estructurales, que tendrían que realizarse. Una es la creación, sé que eso fue parte de otra mesa o va a ser parte de otra mesa, de autoridades electorales nacionales y también de un órgano de fiscalización nacional. Es decir, la auditoría superior de este país debe ser una auditoría superior de la nación que fiscalice todos los presupuestos de este país, porque los problemas de ilegalidades en los últimos procesos electorales no solamente provienen del financiamiento privado ilegal, sino, como todos sabemos, y bueno, ya están los ejemplos recientes del estado de Veracruz y de otros estados, en donde hay un desvío de recursos públicos estatales y municipales a las campañas. ¿Por qué? Porque los órganos de fiscalización en los estados, al igual que los órganos electorales en los estados, no poseen los suficientes niveles de independencia y autonomía. Entonces la solución consiste o les damos autonomía e independencia a esos órganos electorales y de fiscalización estatal, o creamos un órgano de fiscalización nacional en este país que pueda realizar la fiscalización en todas las entidades federativas. Estas son, desde ese punto de vista, desde mi punto de vista, mis comentarios, es decir, prohibir el financiamiento privado, crear una auditoría superior de la nación. Y respecto al tema de los utilitarios, pues no solamente prohibir los utilitarios, sino cualquier entrega de dinero, tarjetas de prepago, es decir, prohibir la entrega por parte de partidos y candidatos o de precandidatos también de cualquier bien o servicio en los procesos electorales. Esta yo creo que es la solución institucional que se puede brindar. Respecto al tema de la unidad de fiscalización del IFE, bueno, yo me pronuncié, al igual que mis compañeros, por la desaparición de la unidad de fiscalización del IFE. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos sustituirla? Sí, debemos sustituirla y debemos volver al esquema anterior. Quiero darles mi lectura de por qué desapareció la Comisión de Fiscalización, la verdad, por lo menos mi lectura, como yo entiendo la razón por la que desapareció la Comisión de Fiscalización del Consejo General del IFE. Fueron dos razones. Una fueron las altas sanciones, las sanciones sí importan. En el caso Pemex Gate, 1,000 millones de pesos, y en el caso Amigos de Fox, más de 500 millones de pesos, 640 millones de pesos. Las sanciones sí importan, sí inhiben, ¿no? Entonces, esta fue una razón. Dijeron, no queremos, los partidos dijeron, no queremos una comisión de fiscalización que sancione tan duro. A partir de esas sanciones, no se han vuelto a establecer sanciones de este tipo por parte de las autoridades electorales del país. Y la otra razón, que yo entiendo la inconformidad y la molestia de los partidos, es que muchas cosas que ocurrían en la Comisión de Fiscalización, en el proceso de auditoría, se divulgaban. Entonces, si eso molesta, lo que hay que establecer son etapas en el procedimiento de auditoría para determinar en qué etapa concreta, no sé, 3, 4 etapas durante el proceso de auditoría, de lo que se pueda hacer público para que no se genere la molestia por parte de los partidos, y siempre informar o decir que eso que se informa en las distintas etapas del proceso de auditoría, pues es parte de un procedimiento no concluido, que no significa que haya responsabilidad de los partidos o de los candidatos, que el proceso es provisional, está en trámite y aún no ha concluido. Entonces, esas son, desde mi punto de vista, las dos molestias que originaron la desaparición de la Comisión de Fiscalización y la creación de esta unidad técnica de fiscalización, que, como se dijo aquí,
pues responde a criterios contables, a criterios muy estrechos, no es una unidad técnica proactiva, no es una unidad técnica que tenga respaldo político, respaldo por parte de los consejeros electorales. Los consejeros electorales son los últimos en enterarse qué pasa en la unidad técnica de fiscalización, 3 días antes de que se vote o 4 días antes de que se vote en el Consejo General el dictamen. Entonces, todo esto no ayuda a una fiscalización adecuada. Desde luego que los consejeros electorales, los integrantes de la Comisión de Fiscalización, no podrían por ellos mismos por realizar el trabajo de auditoría, necesitan de un apoyo técnico, y ese apoyo técnico lo puede dar la propia unidad de fiscalización o una dirección ejecutiva de fiscalización que exista en el IFE, que brinde ese respaldo técnico a los consejeros electorales. Creo que en materia de fiscalización también sería muy importante, a raíz de la pregunta del doctor Nieto que me hacía, para que haya un mayor involucramiento de los consejeros electorales que integren la Comisión de Fiscalización en los distintos procedimientos de auditoría, el que hubiese una obligación por parte de cada consejero electoral integrante de la Comisión de Fiscalización de elaborar una suerte de borrador o un predictamen, ¿no?, por parte de cada uno de ellos, y no esperar a que solamente la unidad técnica elaborara el proyecto oficial o el dictamen oficial, sino que cada uno de ellos intentara realizar este ejercicio, elaborando un proyecto propio que se entendería simplemente como un borrador para la discusión entre los propios consejeros electorales que integren la Comisión de Fiscalización respectiva. Entonces, ese es el comentario que podría hacer. Quiero terminar simplemente con muchos temas que quedaron pendientes. Creo que un tema, y con esto ya termino, es el tema de los programas sociales. ¿Qué hacer con los programas sociales? Bueno, este es un problema, como diría Luis Carlos Ugalde, estructural, ¿no? Porque en México, desgraciadamente, los derechos económicos, sociales y culturales se buscan garantizar y satisfacer a través de programas sociales. Tal vez la discusión mayor fuera de lo electoral que tendríamos que dar es cómo garantizar los derechos económicos, sociales y culturales por vías que no sean necesariamente la realización o el pago de recursos vía programas sociales. Y esto implicaría, por ejemplo, pues vías de carácter legal, figuras como el amparo social, no sé, para que los tribunales pudiesen también intervenir garantizando derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, pero esa es una discusión que escapa esta mesa. Creo que en materia de programas sociales lo que se podría exigir, así como el padrón de proveedores a los partidos, se podría exigir, como ya han exigido algunos partidos, pues un padrón único de beneficiarios de programas sociales a nivel federal, estatal y municipal. Hacer una auditoría, que los órganos de fiscalización del país, la Auditoría Superior de la Federación, las Auditorías Superiores de los Estados, realizaran una auditoría previa al inicio de cada proceso electoral de los programas sociales. Desde luego, establecer la plena transparencia de los padrones de beneficiarios de los programas sociales, y eso no significa solamente que estén en red, ¿no?, sino que en cada oficina municipal pues la sociedad sepa quiénes son los beneficiarios de los padrones sociales. Desde luego, activar más las obligaciones de auxilio de los órganos de fiscalización federal y estatal con la autoridad electoral durante los procesos electorales, para que la Auditoría Superior de la Federación o las auditorías de los estados auxilien a la propia autoridad electoral fiscalizando aspectos específicos de los programas sociales, y establecer, desde luego, más sanciones y más tipos penales por la violación o por el uso indebido de los programas sociales con fines electorales. Entonces, yo creo que este tema, junto con el desvío de recursos públicos para fines electorales, pues es uno de los temas más importantes que debemos proponer e insistir. Otro asunto que se apreció mucho durante el pasado proceso electoral es el tema de la subfacturación. Por ejemplo, veíamos, para explicarlo de manera más pedagógica, un caso que fue el de la banda del Recodo, creo, una de estas bandas de música,
en donde a un candidato presidencial, para no decir nombres, le cobró una cantidad por contratar esa banda, y otros candidatos que quisieron contratarla o candidatas les cobraban otro precio. Este tipo de subfacturaciones deben entenderse en la ley electoral como donativos, ¿no? Y deben estar prohibidos o limitados. Es decir, que los proveedores de servicios a las campañas pues cobren lo mismo a todos, ¿no? Porque si la banda esa o cualquier otra banda va a cobrarle a un candidato un precio y a los demás candidatos otro precio, pues se viola el principio de equidad, el principio de igualdad en la competencia entre partidos y candidatos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jaime Cárdenas. Maestra Joffrey, por favor. Gracias. Me gustaría hacer un par de reflexiones que se quedaron de la intervención anterior. En primer lugar, me gustaría como que cambiar este concepto. Me parece que es cierto el análisis que hace el exconsejero presidente Luis Carlos Ugalde. Es clarísimo que debemos compartir el análisis que él hace, pero sin embargo creo que tenemos que atender también jurídicamente desde la materia electoral lo que estamos viendo. Yo sí creo que las sanciones en determinados casos deben endurecerse. Mencionaba el senador Gil el caso del Distrito Federal. En el Distrito Federal es delito rebasar el tope de gastos de campaña. Por supuesto, viene acompañado de la inhabilitación para el partido y para el candidato de contender en el siguiente proceso que se organice, en el extraordinario en su caso. La sanción, como ya se mencionaba, es pena de muerte para todos, para el partido, para el candidato, y además es delito con multa, con sanción de multa y prisión, las dos. Me parece que el tener tasada así la sanción no permite que la propia autoridad pueda, dentro de un rango determinado, evaluar las circunstancias de la comisión de la falta y por tanto de rebase de tope. Me parece que eso es lo que ha inhibido en el DF, que se pueda entonces determinar un rebase y consecuentemente aplicar la sanción penal, que entonces es multa y sanción de cárcel para el supuesto del rebase del tope de gastos de campaña. Creo también que en cuestión de fiscalización se hacía la pregunta de cómo hacer este sistema de armonización contable. Yo creo que las dos preguntas pueden ser contestadas del mismo modo. Creo que hay que obligar a los partidos políticos para tener un sistema de armonización al que están obligados ahora las entidades, los organismos públicos. Me parece que desde luego puede estar esta obligación dispuesta en el COFIPE o en la ley de partidos. Sin embargo, creo que también tenemos que cambiar la mente con la que se fiscaliza. Ya no se fiscaliza a raíz de la información que proporcionen los entes fiscalizados y alguna que otra que pueda requerir la autoridad electoral, sino al revés, ser una autoridad de avanzada que esté siempre recopilando datos e información por distintas vías locales, federales, hacendarias, unidad de lavado de dinero. Me parece que esta unidad o esta Dirección Ejecutiva de Fiscalización, que es el modelo que yo también propondría, me parece que la unidad de fiscalización, un autónomo dentro de un autónomo, no tiene ninguna razón de ser. Los consejeros electorales, además, y pasó este año, la unidad de fiscalización apurando los trabajos de la unidad, porque además es cierto que son 90 días de campaña, 120 para la fiscalización, 20 para la elaboración del dictamen consolidado, 3 más para la presentación ante el Consejo General, lo cual nos dejan alrededor de unos 5 meses, es decir, tenemos 3 meses de campaña, 5 para su revisión, con además ajustes al propio proceso de fiscalización que me parece necesario hacer. No pueden darse hasta 4 oportunidades a los partidos políticos para solventar los mismos errores y omisiones. Primero son 10 días, luego otros 5 días, luego otra vez otros 5 días y al final incluso una sesión de confronta. Me parece que es gravísimo que las entidades de interés público, como son los partidos políticos en este caso, tengan hasta 4 oportunidades, obviamente en detrimento de la rapidez del propio proceso electoral. Eso nos deja sin posibilidades de revisar antes de que se tome posesión del cargo si se rebasó el tope de gasto. A nivel federal, la presentación de los informes de pre-campaña es 30 días después de que se culmine ese proceso. A nivel local son 5 días y además la revisión a nivel local es de 10 días, cuando a nivel federal tienen 60 días para esta revisión. Por supuesto, es fuera de toda lógica los plazos en los que se hace esta revisión. Me parece que esta unidad con patrimonio, bueno, no patrimonio, pero con una estructura para atender este tipo de revisiones no puede tardar tanto tiempo en revisar los recursos de los informes de los partidos políticos.
También creo que necesitamos pasar de solamente tener 2 o 3 informes, el anual, el de campaña y los trimestrales cuando es año no electoral, a pasar a una especie de fiscalización preventiva con informes mensuales, como se hacen con las declaraciones periódicas que todos tenemos que presentar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante la unidad tributaria, con la finalidad de ir midiendo también en tiempo real las fluctuaciones de dinero de los partidos políticos. Es cierto que el principal problema son los recursos públicos, y en este tema se plantea también en la agenda mínima reformas o sanciones incluso de tipo penal. Sobre todo me parece que el esquema aquí son los medios de comunicación. El mercado que crea la reforma constitucional de 2008 me parece que es necesario atender. Esta propaganda encubierta en telenovelas, en entrevistas, en infomerciales, etcétera, me parece que no hace sino violentar la equidad en las contiendas electorales, y me parece que sí, una sanción solamente pecuniaria, que en la mayoría de los casos ni siquiera se cumple. Muchos de los medios de comunicación ni siquiera han cumplido a estas fechas con estas sanciones. Debe pasarse a una sanción también de tipo penal. Los poderes económicos relevantes, me parece, no tienen ningún incentivo a cumplir con la norma, cuando las sanciones económicas, por llamarlo de algún modo, tiene más beneficio apoyar a un partido o un candidato, les arroja diversos contratos y diversas prebendas que no tienen ninguna relación con las sanciones económicas que se ponen a los partidos políticos, aunque se haya hecho públicamente mucho escándalo con el monto de las sanciones. Creo también que debe controlarse, es cierto, el nivel de gasto de las haciendas públicas, y me parece que debe empezar obviamente desde las entidades que manejan recursos públicos, este sistema de armonización junto con los partidos políticos. Me parece que no podemos desvincular la revisión de gastos dejándola sola al IFE. Sin embargo, creo que los experimentos, cuando menos uno que hemos visto en el estado de Chiapas, para sacar la fiscalización fuera del Instituto Estatal Electoral, me parece que no ha sido alentador. Yo sigo creyendo que la fiscalización la debe hacer en primer lugar quien entrega los recursos, quien sabe los tiempos de campaña, quien conoce las obligaciones de los partidos políticos, quien conoce incluso cuáles son las sanciones que ya tiene impuestas para no reducir el patrimonio de manera tal que se puedan ver afectadas sus operaciones cotidianas. Esta era uno de los argumentos del PRI, si no recuerdo, justamente con la imposición de la sanción por el Pemex Gate, que se le dejaba entonces sin posibilidades de operar de manera ordinaria. Y finalmente, para el caso de tope de violaciones a los topes de gastos de campaña, me parece que este es el tema que debemos atender muy puntualmente. Creo que el rebase de topes, además de violentar la contienda, incide en los resultados electorales. Me parece que hay por lo menos 3 escenarios en los que se debe plantear. La primera, cuando el rebase es detectado en la precampaña, todavía estamos entre la precampaña y el inicio de la campaña, es candidato el que rebasó el tope de gasto, y por tanto se le puede dejar sin la candidatura con la posibilidad al partido de que pueda sustituir al candidato. Una segunda opción va desde que se gana la elección hasta que se toma posesión del cargo. A mí me parece que habría que anular la elección, como ya se plantea en alguna legislación local, y desde luego también negar la posibilidad de que en la elección extraordinaria que se haga, los partidos políticos, el partido biolítico y el candidato pueda contender. Y la tercera, que trastoca el principio de definitividad en materia electoral, tiene que ver con una vez que el candidato ya toma posesión del cargo. Ahí me parece que el principio de definitividad se ve afectado por cada una de las etapas que tiene que tener y que tiene que ir cerrarse en materia electoral, y creo que debemos pasar a un análisis más puntual de que de todos modos el infractor, aún habiendo asumido el cargo, tiene que pagar las consecuencias de la ilicitud. Gracias. Muchas gracias, maestro Humphrey. Maestro Arturo Sánchez, por favor. Gracias. A ver, las preguntas en su conjunto me llevan a la necesidad de tomar el ejemplo de la unidad de fiscalización para tratar de reconstruir o generar un contexto más grande en el que se está dando esta reforma. A ver, el detalle tiene que ser, Santiago, de este tipo. No es nada más pasar la unidad de fiscalización a una dirección ejecutiva. ¿Por qué? Desde que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas era la responsable de
los tiempos del Estado, la fiscalización, entregar el dinero y todo eso, había una discordancia en la ley. Esto estoy hablando de 96. ¿Cuál era la discordancia? El director ejecutivo de prerrogativas era el único que tenía responsabilidades específicas de ley ante otros actores. Era secretario técnico de la Comisión de Fiscalización y por lo tanto tenía una oficina para fiscalizar, pero tenía responsabilidades específicas ante otros autores. Tenía que firmar los oficios que echaban a andar. Entonces, la idea de una unidad de fiscalización diferente a las direcciones ejecutivas hace sentido, como unidad que se responsabiliza, tiene atribuciones de ley, tiene bla, 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 bla. Lo que no se entiende es que esta unidad, lo que dice Carla, tenga autonomía de gestión y que por sí misma pueda hacer un trabajo que después va a ser depositado en la responsabilidad del Consejo General. Entonces, no es nada más un paso no es gratuito nada más ser dirección ejecutiva o unidad, es comprender integralmente el proceso de fiscalización, y ahí la ley sí tiene que ser muy clara para no dejar dudas. ¿Quién tiene responsabilidades de qué? Desde luego que el director de la unidad de fiscalización tendrá que tener por mandato legal que hacer una serie de cosas con relativa capacidad de acción, pero al mismo tiempo sí debe depender de un órgano político como es el Consejo General, a través de una comisión o a través de un órgano, lo que sea, que le dé línea y que le permita una supervisión, no un órgano autónomo dentro de un órgano autónomo. Ahora, siguiente paso. La posibilidad entonces de que sea una comisión del Consejo General. Muy bien, eso sería un poco regresar al modelo anterior, nada más que si no volvemos a cambiar la ley ahora, va a ser otro fracaso. De cuando acá la ley le obliga al Consejo General cosas como cuántos miembros de su consejo pueden integrar una comisión y cómo deben ser los presidentes de la comisión. Es como si yo te dijera, estimado senador Gil, que este año eres presidente de la Comisión de Justicia, 6 meses después te cambiamos el presupuesto, porque así lo dice la ley. Entonces, ¿dónde está la continuidad? ¿Dónde está Eso lo rompió la ley anterior y le causó un gran daño al funcionamiento interno del Consejo General del IFE. Entonces, no es nada más una dirección ejecutiva o una comisión, sino es el funcionamiento integral del instituto. Y eso es lo que tenemos que repensar cuando pensamos en fiscalización y temas de este tamaño. Pasando en ese mismo sentido, ¿sí? A la pregunta que me hacía César Astudillo, a ver, en ese contexto, ¿qué hacer con los candidatos independientes? Pasa lo mismo. O sea, todas las direcciones ejecutivas, de alguna manera, en el IFE se van a ver afectadas por la presencia de comisiones, por la idea de algún modelo de financiamiento o de fiscalización de candidatos independientes. Y aquí, otra vez el problema, es que siempre vimos las prerrogativas a los partidos y ahora a los candidatos independientes de manera aislada, parche tras parche. Oye, que necesitan enviar cartas, franquicias postales y telegráficas. Oye, que necesitan dinero, financiamiento público, que no le prohíbas el público, perfecto. Y se hicieron una serie de parches que ya no hacen sentido. La última, acceso a los medios de comunicación. ¿Y qué tiene que ver el monto de acceso a los medios de comunicación con el dinero que recibían? Ninguno. En realidad, los partidos, los candidatos hoy tienen muchísimo más recursos de lo que tenían anteriormente porque ya dejaron de gastar en medios de comunicación. Mayor liquidez para otro tipo de gastos más difíciles de fiscalizar. La propuesta, aprovechando que ustedes van a legislar sobre candidatos independientes en materia de fiscalización y de prerrogativas, hay que revisar el esquema integral de las prerrogativas de los partidos políticos. Y ahí, a ver, ¿cuánto se requiere de medios? Y si se cambia o no, no es mi debate ahorita, pero está resuelto lo que se requiere en medios para los candidatos. Entonces, ¿cuánto se requiere, en efecto, para hacer una campaña digna de comunicación, con qué objetivos y demás? Y entonces repensemos el tamaño de las prerrogativas y la equidad que tiene que haber entre ellas. Y en ese contexto, entonces, sí veamos si lo que hizo Zacatecas con los candidatos independientes o lo que hizo Quintana Roo hace sentido o no. Y es en donde no tengo un parámetro. En alguna reunión previa yo sí dije, a ver, ¿cuál es el primer sentido que tenemos para candidatos independientes? Pues que se les dé algo similar a lo que se les da a los partidos de nueva creación, pero dividido entre el número de candidatos que va a haber, etcétera, etcétera. Fórmulas hay, pero otra vez,
Si eso lo metes con, les das franquicias postales, les das acceso a los medios y demás, se te vuelve a desorganizar todo el sistema. Yo creo que el reto ahorita es sí aprovechar los cambios importantes que se están dando para darle integralidad a todo el sistema de prerrogativas en México. Qué buena faltaría. Y fíjate que mi punto no es si es más o menos. Es, como yo decía en mi intervención previa, que esté claro en qué se va a gastar. Si tú le das 100 pesos a un niño y no le dices tanto para chicles, tanto para cuadernos y tanto para esto, pues se lo va a gastar todo en chicles. Y eso es lo que ya no puede ser, porque entonces la prerrogativa se vuelve un financiamiento de campaña. Y entonces, ¿quién sufre? La necesidad de los partidos de fortalecerse como estructuras internas y tengan una buena distribución y administración de los recursos. Bien, en ese sentido, pues yo iba a decir un poco lo mismo que ahorita está diciendo, antes sobre esto mismo, sobre las las elecciones homologadas en todo el país. Sí, a ver, lo que me vuelve a hacer ruido en este caso es el concepto de partido político nacional. Desde que el consejero Lujambio y yo nos encargábamos de la fiscalización, lo que teníamos en realidad es 33 partidos locales, contando al CEN como uno más, y 33 fiscalizaciones diferentes. ¿Sí? Y la concepción partido político nacional desaparecía. La idea de homologar, incluso la idea del INE, en criterios genéricos, generales, nacionales de fiscalización, justamente contribuiría a que los partidos resuelvan su problema de coordinación interna como ellos quieran, con sus estatutos, como sea, pero que haya una concepción de partido político nacional que permita fiscalizarlos integralmente, incluso las prerrogativas que fueran integralmente. Y entonces ya los problemas son al interior de los partidos, pero la rendición de cuenta tiene que ser ante una autoridad. Y ese es uno de los problemas que seguirá mientras no se tomen medidas de este tipo. Ahora, la fiscalización de campañas. Yo iba a decir lo que dijo Carla. Una cosa es cuando pescas la falla durante la campaña, que hoy por hoy no existe sanción alguna. Sí. Otro es después de que terminó la jornada electoral y calificas la elección. Otro de la calificación a la toma de posesión y otro ya como gobernante. ¿Qué hacer y de qué manera establecer las sanciones? El problema no es desaparecer las sanciones. No estaría tan de acuerdo a rajatabla con lo que dice Luis Carlos. El problema es cómo hacer un sistema de sanciones y de contrapesos y controles que inhiban la comisión de la falta. Ya me imagino yo a un candidato presidencial que gana con los escándalos que se ganó en esta ocasión, cuando ahorita todavía podría tener el riesgo de perder la silla. De entrada ya hay cosas que no haces. Y ese es un poco la escala de sanciones que se podrían proponer. Bien, ahora sí, el asunto de el sistema nacional, que no sea el IFE el que fiscalice. Pues yo diría igual, que no sea el IFE el que administre los tiempos, no es responsabilidad de una autoridad electoral. Que no sea el IFE el que tenga el padrón, no es responsabilidad de una autoridad electoral. Que no sea el IFE el que fiscalice. El problema es que en nuestra tradición jurídica lo que hicimos es una especie de sistema IFE, sistema electoral, que vincula todos estos elementos y nos mete en un problema, Roberto. ¿Falsificar una credencial de elector es un problema electoral o es un delito del orden común? ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, que la FEPADE se encargue. Y la FEPADE, Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales, y es un delito electoral. Entonces, borramos las fronteras entre el tipo de delitos que se están sancionando. Y en ese sentido, rebasar los topes de gastos de campaña, lo dijo el tribunal de una manera muy curiosa cuando el Consejo General, con Luis Carlos, puso una sanción al Partido Verde por haber rebasado un tope por 22 pesos. ¿Qué dijo el tribunal? Ay, hombre, no es para tanto. ¿Sí? Para nosotros sí lo era porque estaba claramente establecido en la ley. Entonces, ¿quién tiene el criterio para valorar la afectación electoral de una comisión de una falta? Yo creo que en materia electoral es necesariamente el IFE, y ahí tendríamos que dejar dentro del IFE todas estas atribuciones que están ahí justamente para eso. Y es ahí en donde
y es ahí en donde tenemos que tomar algunas decisiones. Creo que ya nos pasamos 27 segundos. Muchas gracias. Gracias. Doctor Ugalde, por favor, y después el senador Luis Sánchez para cerrar la mesa. Gracias. Antes de pasar, quiero reposicionar mi argumento porque no creo que las sanciones haya que eliminarlas, sino que creo que para contar con un sistema regulatorio más eficaz en materia de financiamiento de la democracia electoral se requiere primero atacar las causas estructurales de los problemas, 2, reglas más inteligentes como sugirió el senador Gil, y tercero, sanciones eficaces y ejecutables. Y las sanciones eficaces y ejecutables requieren capacidad de investigación. Lo que yo percibo desde hace muchos años en México es que en esta, como en otras materias, se ve en la sanción la forma para cambiar la realidad y con frecuencia eso no ocurre. Y esto ha sido claro en materia de combate al crimen organizado, que solo recientemente se empieza a darse cuenta que hay que cambiar el modelo, el enfoque y mejorar la capacidad de investigación antes de poner sanciones que no ocurren. En ese sentido, por ejemplo, me parece que lo que comentó mi amigo Jaime Cárdenas de que se debe prohibir el financiamiento privado es una medida completamente ineficaz. El financiamiento privado es una realidad y el financiamiento privado predominante, ilegal y paralelo es la realidad. Que lo prohibamos en la Constitución no va a cambiar esa realidad ni va a evitar que quienes lo hacen por un interés económico de un pago futuro de obra pública y de contratos dejen de hacerlo porque está en la Constitución o porque la unidad de fiscalización del IFE los vaya a fiscalizar, porque ese dinero no se detecta, no se registra, no se reporta. Tal forma que mi reflexión es más, en lugar de estar pensando que la sanción constitucional va a cambiar la realidad, mejor pensemos cómo atacar primero el origen, cómo generar más efectividad en la facultad de investigación y solo al final de este tramo pensemos en qué sanciones son eficaces para hacer complemento, pero las sanciones no deben ser el primer paso para generar un cambio en la realidad, porque reitero, eso no ocurre. También, por ejemplo, se ha dicho una y otra vez que para combatir el fenómeno de la publicidad encubierta se debe generar sanciones, retirar concesiones de medios de comunicación. Yo no creo que esa sea una medida eficaz, simplemente porque hay un mercado que opera de manera voluntaria entre ambas partes. Segundo, porque no es detectable cuando una entrevista o una aparición en un programa de comedia, una telenovela, fue o no pagado. La capacidad investigativa de la autoridad jamás va a poder establecer una sanción a eso. Creo que hay que confiar más en los mecanismos descentralizados de mercado. Me parece que la reforma en telecomunicaciones que aprobaron hace poco tiempo va a contribuir más con el paso de los años a generar una industria más competida, en donde el poder de los actuales jugadores seguirá diluyendo, tal forma que yo creo más en cambiar los incentivos del mercado que en establecer sanciones. El caso del Distrito Federal es un caso interesante. Existe la sanción de la anulación por rebase de topes de campaña. Y nuevamente la evidencia anecdótica, alguna recogida para el estudio que les distribuimos, sugiere que en el caso de los delegados, cuyo tope de gasto de campaña puede variar entre 4 y 8 millones de pesos, depende de la delegación, esos topes son rebasados en varias ocasiones y en una cantidad significativa, y que el financiamiento paralelo ilegal de fuentes diversas existe. ¿Por qué? En parte por lo que comentó Carla Humphrey, en parte porque simplemente es una realidad y en parte porque las sanciones por sí mismas, reitero, no son suficientes. Creo, concluyendo esta parte, que las sanciones vale la pena endurecerlas, pero sí primero se atacan las causas y la capacidad de investigación. Me pregunta Santiago Nieto si la solución a esto es elevar los topes de campaña. No, pero yo sí creo que hay que adecuarlos, y yo creo que la solución viene por dos vías. Primero, atacar y reducir estructuralmente este sistema de financiamiento ilegal, privado, paralelo.
Y por otra parte, creo que de la forma y de la mano debe revisarse los topes para que respondan a una realidad existente. No quiere decir eso establecer topes que dañen la calidad de la democracia, que sean un insulto a la sociedad, no. Pero lo que existe ahora no responde a la realidad, no responde a lo que el mercado tiene y por lo tanto están generando una simulación mayor. Primero, reducir los costos de las campañas y revisar los topes. Creo además, finalmente, y concluyo con esto, que el tema central que quiero abordar es que el sistema de financiamiento público, creo en él, creo que fue bueno y eficaz para generar un campo más nivelado de competencia, pero creo que quedarnos con el modelo de las administraciones del IFE como el ancla del sistema de financiamiento sin revisar esta otra parte oculta y legal del financiamiento paralelo está haciendo que este financiamiento público, que puede ser eficaz, haya perdido su eficacia y que hoy ese sistema esté rebasado por el financiamiento privado que es mayoritario. Gracias. Muchas gracias, pues a nombre de la mesa agradecer la participación, su aportación, nos han dado propuestas concretas muy interesantes. Tenemos el tema de que casi hay unanimidad en la desaparición de la unidad de fiscalización, su conversión en otra figura, el desaparecer el financiamiento privado, aunque ahí no hay unanimidad, pero hay mayoritaria propuesta. Y bueno, recogemos los mecanismos para transparentar los gastos de campaña y los gastos de los partidos, me parece muy interesante, al igual que el mecanismo de fiscalización, un nuevo mecanismo de fiscalización que nos hacen propuestas muy concretas. Hay mucho que decir, se nos acaba el tiempo, se nos acabó el tiempo, pero todo esto que ustedes nos aportan servirá de mucho para la propuesta que nosotros realizaremos. Agradecemos mucho su participación.